Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. Amigos, estamos aquí nuevamente para tratar el tema de la espiritualidad y en particular de la guía espiritual o del guía espiritual del que hemos hablado. O sea, puede ser efectivamente un maestro que se guía a base de principios, pero la situación del que es verdadero maestro, de seguir al verdadero maestro, no es sencilla. No es sencilla porque requiere aceptación. O sea, si yo realmente estoy buscando la libertad, que es lo que dije al inicio de la sesión pasada, ¿sí? Porque al final eso es lo que me va a dar la espiritualidad. No una libertad absoluta, pero sí un cierto tipo de libertad acerca de mi ser y de las opciones que yo pueda tener, ¿no? Que yo pueda manejar. Pero para esto es más fácil, pero mucho más fácil. Y eso lo vemos a diario en una serie de supuestas sectas o grupos, o llámale como quieran, en las que te piden sumisión, que ese es el fundamentalismo precisamente, ¿no? Y en donde llegas al fanatismo, que en donde se requiere humildad, que es otro tipo de agachar la cabeza, pero no para quedar como frente a los gachupines ni cosa por el estilo, no para ser los agachones de Ríos, sino para abrir los oídos, para escuchar. Porque muchas veces, y además incluso sucede en estos videos, que la gente habla pero no es escuchada, ¿no? Porque además yo ya tengo ciertas ideas preconcebidas acerca de lo mismo, con la que, pues ya sé qué va a decir ese güey, ¿no? Y entonces me adelanto y interpreto lo que va a decir y no escucho lo que está diciendo. Súper Entonces, común, Carlos, súper común. O sea, pareciera que lo que siempre te dice la otra persona es exactamente lo que tú ya traías en la cabeza, cabrón. así es, pero eso es lo que yo quiero ir a lo mismo, ¿sí? Yo quiero ir sobre lo mismo, entonces por eso creo que ya sé lo que me van a decir, ¿sí? Y eso lo ajusto, es más, ni siquiera escucho lo que me dice el otro y creo que me dijo eso que yo estoy creyendo, no pensando, es otra cosa. Y mira, esa es la pinche tentación, mano, que mucha gente tenemos cuando decimos, a ver, dilo en tus propias palabras, cabrón, ¿no? Y resulta que en tus propias, o sea, cuando dices, ¿no? A ver si le entendiste al cabrón este, ¿no? A ver, dilo en tus propias palabras. ¿Qué dijo el otro cabrón? Y de repente en tu pinche mente haces un pinche cortocircuito y terminas diciendo no lo que el otro cabrón dijo porque no lo entendiste, sino lo que tú crees que dijo y lo que tú dirías con tu propia información, Lo ¿no? que tú quieres oír, lo que tú quieres que diga, que haya dicho, Lo que ¿sí? tú puedes, lo que tú quieres oír o lo que tú puedes decir de lo poco que entendiste y que tú estás analogando a tu propia información, cosas que no tienen que ver con eso, es algo nuevo, pero que lo rechazas y lo conviertes en algo viejo, en algo que ya traías tú allí. Sí, ese es el principio de la colonización, ¿no? Yo llego al país que estoy invadiendo
Y cuando el otro, o sea, la alteridad, cuando el otro habla, yo escucho lo que quiero escuchar. Y yo interpreto lo que yo quiero oír y eso es lo que yo impongo al otro, ¿sí? O sea, es al fin y al cabo es eso, es sordera. Es una sordera espiritual, intelectual y emocional que está grave, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿No? Escuchar no es fácil, escuchar no es fácil. Escuchar es una de las cosas más difíciles que hay por una serie de cosas. Porque una de ellas es que estamos saturados de información que no sirve de nada. Compre, venda, rieve, el presidente dijo no sé qué y los talibanes, entonces estamos oyendo una serie de pendejadas todo el día que nos llenan la cabeza y que nos impiden además, que nos impiden escuchar y que nos impiden tomar las decisiones que necesitan, las buenas, porque a la hora de tener que tomar las decisiones ya estamos cansados de tanta mierda y nos vamos sobre lo mismo porque es mucho más fácil. Estás dando una perla ahí muy cabrona, Carlos, porque, digamos, o sea, el punto el cruce, el punto que marca la diferencia entre el fanatismo y entre, digamos, la obediencia humilde de alguien que reconoce la verdad en lo que está escuchando, ¿no? Y que en consecuencia te igualas al maestro cuando quieres vivir y comprender a ese nivel que él está, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ahí ya, digamos, es cuando se dice el alumno supera al maestro, ¿no? Pero, digamos, el punto fino por donde pasa, ¿no? El sedazo por donde pasa, o el fanatismo, o el aprendizaje auténtico, es lo que tú llamaste ahorita saber escuchar, cabrón. Sí. Alguien que no sabe escuchar y que nada más está escuchando a sí mismo, ponle al maestro o al que quieras, jamás va a asimilar ni madre, porque no escucha, no puede Claro. escuchar. Entonces, aquí, fíjate, es algo muy, muy pinche interesante porque alguien podría decir, no mames, la Biblia es probablemente para Occidente el ejemplo de heteronomía más cabrón, ¿no? Donde la alteridad es así. Dios dice, y aquí en su palabra dice que ¿no? Obedezca, así que estos son los mandamientos y todo lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Pues porque Dios lo dice, cabrón. Y sin embargo, hay una clave hermenéutica muy interesante allí que casi no se pone atención y que refuerza lo que tú estás diciendo. Y es que la clave para el conocimiento en los pueblos semitas era escuchar. Entonces, antes de que la ley, ¿no?, salga de la boca de Dios, el texto dice, escucha, oh Israel. O en los proverbios, escucha, hijo mío, lo que tengo que decir, Y la perla es, escucha, cabrón, ¿no? O sea, la perla es, escucha. Pero escucha no es repite como pendejo lo que te acabo de decir, eso no es escuchar, ¿no? O sea, ahí estamos, ¿no? Sí, porque el que escucha además, el que realmente escucha es sensible a la duda y a la reflexión. Dije, porque le pegó, porque le resonó. Sí, eso que dijo este güey, será, no será, pero eso te hace reflexionar y pensar y ver, o sea, reflexionar, ya sea de una manera intelectual o espiritual, pero hay una reflexión. Y esa reflexión que viene de la escucha es la que te va a llevar al principio, ¿no? Antes de que venga la ley o el principio espiritual o lo que se escucha. Escucha. No estoy diciendo que sea a forcioni, ¿sí? Escucha. Entonces, cuando escuchas con humildad, ya tienes la oportunidad de aprender, ¿sí?
O sea, ya no nada más estás absorbiendo conocimiento, que es el que se repite como grabadora o como perico, sino que estás aprendiendo como este principio hermenéutico que dices en un momento dado, que te va a dar una clave, o la perla, o llámale como quieras, ¿no? ¿Sí? O sea, digamos, hay dos grandes verbos que hacen que tu autonomía le baje de 3 rayitas a su neta. Hay dos verbos hermenéuticos claves, ¿no? Uno es este que estamos comentando ahorita, el escucha. Para que de veras sigas a un maestro, de veras, para que encuentres a un maestro, tienes que saber escuchar. Es lo que estamos diciendo. Y la segunda es leer. Porque leer y escuchar son dos acciones en las que tu subjetividad se abre, se vulnera ante lo otro, ya sea un texto, un libro, una reflexión de cualquier índole religiosa, mística, espiritual, filosófica, poética, ¿no? De la misma forma que la escucha, o sea, escuchar y leer, ¿no? Son dos modelos, obviamente que estamos de acuerdo que en sociedades donde el libro o la lectura no era lo decisivo, como por ejemplo en la magia, por ejemplo, no te decían ponte a leer, cabrón, sino tenías que escuchar las enseñanzas del mago, del brujo, del chamán, ¿no? Claro. Que era tradición oral, ¿no? Sí. No había, busca el manual, página 55, cabrón, ¿no? Pero esos dos verbos hacen la conexión del maestro contigo, porque finalmente, digo, el maestro puede ser de carne y hueso, pero también un maestro puede ser un libro, cabrón. Claro. ¿No? Y entonces ahí, digamos, el que sabe leer y el que sabe escuchar es alguien, ¿no? Que seguramente está presto y dispuesto para toparse con un buen maestro, ¿no? Así es, porque además tanto el que escucha como el que lee con atención, ¿sí? Internaliza. Tiene ese chance. O sea, no nada más la capacidad, sino esa oportunidad, porque es una oportunidad de internalizar lo que está recibiendo y trabajar con él en el interior, ¿sí? De muchas maneras, conscientes, inconscientes, de todas las maneras posibles. Y aquí tendríamos una contraperla, ¿no? Un complemento, o sea, cuídate, diríamos, ¿no? Cuídate de aquel que se diga maestro y no te deje escuchar y no te deje leer. Así es. ¿No? Porque estaría pues justamente haciéndole el harakiri al principio básico de cualquier maestro y de cualquier alumno, ¿no? La dinámica de la escucha y de la lectura, ¿no? Entonces ahí es donde caemos en los rasgos fundamentalistas, ¿no? Fanáticos, ¿no? Donde escúchame nada más a mí. Así es. Léeme nada más a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue un punto de divergencia en la Alta Edad Media, cuando en la cuestión de la escolástica en Occidente se hace la interpretación del texto. O sea, se asume y en cambio en Oriente Islámico los imanes dicen es literal, lo que se dice es literal y no hay manera de interpretarlo, ¿sí? Lo que está en piedra no se puede cambiar, como decía aquel muchísimos siglos antes, ¿no? Sí, bueno, sí, ahora, pero acuérdate, ¿no? O sea, creo que fue el mismo Orígenes, fue, ¿no? Uno de los primeros que reconoce, ¿no? Que y esto es algo interesantísimo, o sea, que en la escritura, en el texto sagrado, en el maestro en papel, ¿no? Para decirlo así, había mínimo 4 sentidos de interpretación, 4 niveles de lectura, ¿no? Era como un edificio o como un subterráneo, como lo quieran plantear, ¿no? En el que podías estar como interactuando con ese texto por niveles, ¿no? Sí, es como la cabala que estudiamos, ¿no?
es algo que vas interpretando en diferentes niveles y que unas cosas se van asociando con las otras y tú vas adquiriendo otros niveles de aprendizaje, ¿no? O sea, no solo de conocimiento, sino de aprendizaje. O sea, aprender es hacer lo tuyo, lo aprendo, ¿sí? Esa es la situación. Entonces, alguien podría decir, ¿no? No es como Rousseau con el Emilio, ¿no? Que la prioridad ahora la va a tener el alumno y no el maestro. Aquí lo que estamos viendo más bien es que la prioridad la deberá tener el arte de la escucha y el arte de la lectura, ¿no? Porque eso pone en conexión a los dos mundos, al mundo del alumno y al mundo del maestro, ¿no? Claro, Es decir, claro. ahí es donde pudieran fusionarse los horizontes de uno y de otro, ¿no? Es allí donde podría darse, digamos, la experiencia, ¿no? La gran revelación, podríamos decirlo así, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Fíjate que por eso es muy interesante que algunos místicos judíos decían, sí, claro que creemos en la revelación, creemos que Dios habla, pero no en un libro, sino en la lectura, Ándale. ¿no? Entonces Eso. desplazan de la idolatría del texto digamos, al dinamismo de la interpretación. Así es. Porque bien cierto, se dice, cabrón, ¿de qué te sirve tener el chingado libro allí, metiéndole todos los recibos de la luz, cabrón, ¿no? ¿Qué te sirve tener ahí ese libro si el libro no dice nada? Porque cuando dicen, la Biblia dice, no es cierto, señor, la Biblia no dice ni madre, usted es el que está diciendo. La Biblia no habla. O sea, el momento en el que eso, o el Bhagavad Gita, o el Chilam Balam, o el Popol Vuh, lo que sea, ¿no? O un poema de Homero, en el momento en que eso se vuelve significativo y se vuelve revelación de una neta, es en el momento en el que se lee, es en el momento, es como una sinfonía. La sinfonía no es la partitura, cabrón. La sinfonía es lo que estás escuchando en el momento en el que la escuchas, ¿no? En el que la pones, digamos, ¿no? Cobra vida y en ese momento se te revela la neta de la obra en cuestión, ¿no? No teniendo la pinche partitura ahí guardada en tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. O lo que es lo mismo, el aprendizaje por pura memoria, ¿no? Sería que se podría homologar a tararear o cantar una canción que no sabes ni qué madre, ¿no? Y la repites y la repites, ¿no? Es más, hasta una sinfonía puedes agarrar de repente y tararearla, ¿no? Pero no tienes idea. Sí, porque no la has escuchado. Y escuchar es hacer tuyo. ¿Sí? Eso es escuchar. Hacer tuyo lo que se está diciendo o en el sentido de la letra lo que se está leyendo. Fíjate, es algo bien interesante porque según lo que estamos aquí planteando, es cierto, o sea, esa parte de la apropiación, ¿no? Que es lo que dices, el hacer tuyo algo, ¿no? Pero también no hay apropiación si no hay vulnerabilidad, ¿no? Es decir, Claro. habrá algo de lo que dice el maestro, el texto o el otro, la alteridad o la trascendencia o lo que sea, que me pega, que me lo apropio, que me hace sentido, que me mueve, pero también habrá otras cosas que me revienten la madre, ¿no? Es decir, cosas a las que me voy a resistir o que la apropiación va a ser así de pequeña. No sé si me estoy explicando. O sea, pareciera que no solamente es que vuelvas al otro lo mismo, ¿no? No, sí, exactamente. Sino que lo otro también te modifique a ti. Eso. Sí, 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 efectivamente. Pero ahí hay dolor. O sea, es otro de los problemas, lo que estás diciendo. Es tan fuerte para ti que hay dolor porque te está modificando, que efectivamente está cambiando tus moldes de lo mismo para que le des chance al otro. Eso sería la humildad. Dejar que pase a pesar de que mis creencias vayan en contra de eso. Sí, que sería la cuestión del hábitus. O que eso
que me dices me está molestando porque es parte de mi sombra. Sí. Me está hiriendo, cabrón. Sí. Fíjate que en ese sentido María Zambrano tiene un texto precioso que le dedica al género de la confesión, ¿no? Y ella dice es que en este género lo que nosotros descubrimos, lo que nosotros encontramos es que es, digamos, el último género literario que logra mantener la conexión entre la verdad y la vida. Porque lo que le pasó a Occidente, dice María Zambrano, es que se fue cada vez separando más la vida de la verdad. La verdad se convirtió en un pinche contenido, en una ecuación, en una fórmula, en un dato, ¿no? La verdad se formalizó, se hizo fórmula, se hizo acción. Molde, es un molde, sí. Sí, se hizo un pinche molde, sí, ¿no? Y se perdió la conexión vital que siempre la verdad tenía, de que, digamos, la verdad modifica la vida, pues. Que en el pasado el concepto de verdad era eso que te transforma, eso que te cambia, eso que te altera, eso que te revela una pinche situación novedosa, ¿no? Por eso no se entiende o se entiende muy mal ese famoso dicho que está en este sentido, ¿no? Del conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Evangelio. Ajá. Y el pinche fanático, el fundamentalista, termina pensando que conocer la verdad es un dogma, es información, es como si la verdad fuera un dogma. Dice, bueno, ya conocí la verdad, ¿no? Que Cristo resucitó, que bla, 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 ahora soy libre. No, pendejo, no era así. Esas verdades no cambian, los dogmas no cambian a la gente. No. El fanatismo, la que no cambia a la gente. Tiene que ver ser algo mucho más profundo, más vital, ¿no? La conexión entre la verdad y la vida era, digamos, lo que hacía a los seres humanos auténticos, lo que les daba ese estado de dignidad y de congruencia, ¿no? Sí. Y eso, dicen, decía María Zambrano, fue lo que se perdió, cabrón. La filosofía dejó más a la mística, y ahí es bien interesante, ¿no? Porque para el místico, la relación entre la verdad y la vida es radical, cabrón, Sí. ¿no? Pero para el filósofo, para el intelectual, para el académico, decimos hoy, ¿no? La verdad y la vida pueden ir, pero por caminos totalmente separados. Decimos, este güey es bien chingón para enseñar, pero vive de la chingada, ¿no? Sí. Y lo aceptamos, pues sí, cabrón, pues así es, sabe mucho, pero pues no vive lo que dice, y algunos dirán, y ni lo Sí. necesita. O sea, ya vivimos ese pinche divorcio, ¿no? Sí, el divorcio de haz lo que te digo, no lo que yo hago. Ándale. ¿Sí? Y, o sea, es el divorcio total, no hay, es incongruente, es la incongruencia. Es la incongruencia total entre la vida y la verdad. Así es, O la realidad. y esa incongruencia genera al erudito. Yo no sé si el Fausto sea ese pinche reclamo, ¿no? El pinche reclamo de aquel que supo y estudió y supo y se convirtió en erudito, pero no vivió, no amó, se desconectó de la chingada vida, ¿no? Y se quedó solamente con ese pinche mar de conocimiento inconexo, cabrón. Es el hombre moderno. El hombre moderno. Ni más ni menos. Es el destino fáustico, ¿no? Del hombre moderno, es ese. ¿Sí? Y yo creo que sí es un reclamo de Goethe. Esa situación del concentrar conocimiento, el concentrar y concentrar, pero no tener la capacidad de modificar la propia realidad. Sí, bueno, pues, qué cosa, ¿no? Ahí estamos, digamos, tocando una de las verdaderas tragedias del hombre moderno, de nosotros, de todos los seres humanos, ¿no? Y estamos en ese hechizo. Fíjate, lo mismo decía Platón, o sea, Platón habla en uno de sus diálogos de cuando Thoth, ¿no? El dios de la sabiduría, el dios de la palabra, el dios de la historia, el dios del conocimiento, le dice al rey, y te voy a dar
uno de los más grandes regalos que tú puedas imaginar, cabrón. Un regalo que te va a permitir que trasciendas las pinches limitaciones de la memoria y del recuerdo, porque te voy a crear, te voy a dar una memoria alterna. Te voy a dar la escritura. Y según este Dios, la escritura o la creación de la escritura en el hombre, lo que generó fue la capacidad de preservar la información en tablillas, en papiros, o nosotros en libros, en PDF, la chingada, ¿no? Y entonces dicen, no, pues qué pinche regalo más increíble, cabrón, porque de otra forma todo se perdería, ¿no? Quedaría presa de nuestra memoria, dices tú, ¿no? Ya se me olvidó otra vez, cabrón, ¿no? Todo quedaría otra vez, ¿no? Preso de esa pinche ambigüedad a ver si te acuerdas, cabrón, de la pura mnemotecnia, ¿no? Pero Claro. el rey se da cuenta de que allí hay un pinche potencial perverso en el otro sentido. Dice, sí, cabrón, el único pedo que se va a generar es que este conocimiento ya no va a estar grabado en mi corazón, sino en otra chingadera aparte. Es decir, que la escritura, ¿no? Lo que hace es que el conocimiento se grabe en la exterioridad, cabrón. Y entonces se da el riesgo de lo que estamos diciendo aquí. Empiezas a acumular exterioridades, empiezas a acumular información en los libros, en los textos, las bibliotecas, la chingada, pero dentro de acá, nada escrito, cabrón. Todo hueco, todo está afuera. Ujú. Entonces decía la pinche disyuntiva, ya no sabemos si es cura o veneno. Sí, sí, sí. O como decía mi abuelita, está peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Hijo, no, pues es que es una poría, ¿no? Es una poría tremenda. Es una porquería, ni más ni menos, ¿no? O sea, es, bueno, otra vez la espada de dos filos, porque además, bueno, de una u otra manera, pero es manipulable, ¿no? O sea, se presta a la manipulabilidad, aunque también en un momento dado la oralidad se pueda prestar, ¿no? Digamos, en el discurso político, en la demagogia, en otras cosas. Pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, y en ese sentido lo que habíamos comentado, o sea, si equiparamos en ese sentido el escuchar al leer, entonces ahí es donde, ¿no? Y O es sea, donde, porque yo no voy a estar, o sea, lo que hacen en las escuelas, entonces, para saber, vamos a estudiar, entre comillas, de la página 25 a la 29, ¿no? Entonces llegas al día siguiente y dice el maestro, a ver, ¿qué dice la página? Entonces, si el alumno repite literalmente o casi literalmente lo que dice, ya chingó, ¿no? Pero no va a dar una interpretación de lo que dijo. No va a saber qué fue lo que decía el autor. ¿Sí? Y entonces esa memoria no va, o sea, esa memoria escrita no va a sustituir a la otra. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, porque lo que va a suceder es usar la otra para quedarte con esta, ¿no? Y entonces no hay, ¿no? No hay aprendizaje, no hay reflexión, o sea, no hay duda, no hay humildad, ¿sí? Y no hay escucha. sí. Digan, hay una clave ahí, ¿no? Una clave que se decía antes, yo creo que ya casi no se usa esa expresión, pero que nos puede dar una pista de lo que aquí estamos tratando de decir, porque sí tenemos ese cartabón muy marcadito, ¿no? De que el que escucha repite perfecto lo que el otro dijo, pues, ¿no? O que el que lee y repite lo que leyó es que es chingón, ¿no? Y, Sí, y premiamos la memoria, ¿no? sí, Premiamos la memoria. Pero antes se tenía esta expresión muy sugerente del leer entre líneas, decíamos. ándale, Leer entre eso, líneas. eso sería, ¿sí? O como diría, o Derrida creo que fue el que una vez dijo,
lo más chingón del texto es lo que no está en el texto. Sí. O otros van a decir, no, la pinche perla para entender un texto son las notas a pie de página. Son los Ujú. referentes, son las conexiones que hace, ¿no?, el autor o el texto con otros textos. Es decir, para ponerlo más posmodernones, ¿no? Decir, la verdad, el sabor de la lectura es poderte mover en lo intertextual, ¿no? En Sí, estas conexiones, en estos vínculos, ¿no?, entre texto y texto, ¿no? No entenderlos como universos separados, como entidades aisladas, sino más bien en este dinamismo, ¿no?, claro. de la asociación, ¿no? Sí, 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 sí. Y Sí. yo creo que para eso, digamos, a la pinche loca de la casa es una clave de lectura y una clave de escucha es, sin imaginación, nada de esto es posible, ¿no? O sea, la imaginación es ese puente, es lo que nos permite, ¿no? Es como el caldo de cultivo en el que una verdadera lectura, en que una verdadera conexión de cosas que suceden dentro del texto y los vas a asociar con cosas que están pasando afuera, es allí donde se empieza a dar la sabrosura, cabrón, ¿no? Por ejemplo, los grandes comentarios, ¿no?, a las grandes obras son las que digamos, logran hacer esas conexiones con lo invisible, ¿no? Logran Ujú. mostrar eso que no estaba. Por ejemplo, o sea, para ponerlo así más al chile, alguien va a decir, no mames, pinche Freud le dio en la madre a la tragedia griega, pero por el otro lado, qué pinche forma de leer el Edipo, cabrón, ¿no? O sea, encontrar en esa tragedia escrita hace 2400, 2500 años, una clave antropológica, una clave hermenéutica para tu condición humana, cabrón. Qué Ujú. pinche forma de leer, cabrón, ¿no? Sí, Dice, no sí, mames, o sea, hay mucha puta imaginación. Le va a decir, pinche viejo sí, fantasioso, hijo de... sí, No, pero es cierto. sí, sí, o sea, lo que estás diciendo es muy importante porque la imaginación es la que al fin y al cabo crea las asociaciones de ideas. Exacto. Sí, o sea, y que se cree que es puramente intelectual, ¿no? No, es que es muy inteligente porque asocia una idea. No, no, no. Es esa imaginación que te permite saltar de una a otra parte sobre algo que a lo mejor o que aparentemente no tiene nada que ver con lo que tú estás leyendo o con lo que estás viviendo. Y es la imaginación, o sea, no es el intelecto. Digo, al fin y al cabo baja el intelecto, ¿sí? Baja el intelecto, o sea, es como bajar a la computadora el documento, o sea, baja. Si lo bajas al intelecto. Pero si no tienes esa interfase, no hay esa interfase de la imaginación, no hay tal, ¿no? Todo vuelve a ser literal y todo vuelve sobre lo mismo, ¿sí? Así es. Y bueno, ahí tenemos, bueno, un último ejemplo, ¿no?, que se me está ocurriendo ahorita en este ejercicio de lectura y vamos a decirlo así, de autolectura, nuestros sueños. Ah, como Una no. de tus metamorfosis fue esa, ¿no? El arte de saber escuchar o de leer tus sueños. Porque, Sí, o sea, la gente tiene que darse cuenta que nadie tiene acceso al sueño. O sea, en realidad lo que tú estás escuchando es un cuento, una versión, una historia que tú cuentas de un sueño, pero en realidad el sueño no lo ves, ¿no? Tú ves, ¿no?, exactamente. una lectura, ¿no? Entonces, ¿qué onda con qué onda con con la interpretación de los sueños y del Sí, arte de la lectura, del escucha? esa interpretación sería una lectura de un fabulado del inconsciente, ¿no? Que tú ves y lo interpretas, dices, ah, cabrón, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, sí, o sea, es que, y lo dice Jung de alguna manera, ¿no? O sea, no lo dice de esta manera, porque no lo recuerdo literalmente,
pero tiene que ver con que lo interno y el sueño es la otra mitad de la vida, ¿no? Ahí está, adentro y está en el sueño, es la otra mitad de la vida. Y ahí también tenemos esta previsión, ¿no? De lo que estábamos comentando, de renegar del sentido único, renegar del unívoco, ¿no? Aquí que estamos, no, aquí viva la analogía, viva la referencia, viva el simbolismo, viva la pluralidad interpretativa, ¿no? Eso. Y es el pinche error de la gente, o muchos, ¿no? Que vamos caminando y afuera del Metro Insurgentes buscas el pinche librito de la interpretación de los sueños, ¿no? Y te dice, ¿no? Si sueño un güey descalzo, o si sueño que vuelo, o si se me cae un pinche diente, ya chingó a su madre, alguien se va a morir, cabrón, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Es decir, de manual, como diciendo, el símbolo o lo que sueñas siempre tendrá de manera unívoca un referente, cabrón. No es cierto. Claro, no es cierto. Claro, no, claro que no. Sí, no, sí, y menos un símbolo. O sea, si hay algo plural, es un símbolo. Así es. O sea, hay un chorro de interpretaciones de un solo símbolo. Así es, así es. Y vamos, digamos, otro ejemplo fabuloso de lectura, fabuloso, ¿no? Digo, dos se me ocurren, ¿no? Uno, el tarot, ¿no? La lectura de las cartas, que es también, o sea, la lectura de la carta, no, en mi opinión, el tarot no tiene, la verdadera profundidad del tarot no está en el conocimiento exhaustivo que tú tengas del simbolismo de la carta. Para mí lo verdaderamente chingón es la tirada. Es decir, cómo la diversidad, cómo la combinatoria de las imágenes genera. Lo que hace. Crea. Sí, claro, claro. Claro, otra vez la pluralidad, o sea, en las varias cartas que tiras es donde está, no en un símbolo, no en algo así. Sí, esta es la muerte y quiere decir que te vas a casar, o esta es la no sé qué y quiere decir tal cosa, ¿no? Así es. ¿A qué te llevó? Esa es la lectura. Esa es la lectura viene de todo eso, no de uno de los símbolos o de la parcelación de cada uno de los símbolos. Exactamente. Por eso, digamos, una buena tirada de tarot no se puede hacer con una carta, cabrón. Claro. ¿No? O sea, a menos que uses la carta y la interactúes con todo lo demás que no es carta, ¿no? Con una serie de circunstancias pero al final del día nunca te vas a quedar en el tarot con un lenguaje unívoco, con una interpretación chata, plana, permanente, ¿no? Es decir, si te vuelven a tirar las cartas, te van a salir otras y tendrás que jugar con eso, ¿no? Claro. Porque así, digámoslo así, porque también así es la vida, ¿no? Tienes que jugar con las cartas que la vida te presenta, ¿no? Eso, ahí está la analogía, es muy buena, ¿no? Sí, y ahora, bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Creo que ya es hora de que recojamos nuestras cartas. Bueno, pues vamos a tomar el mazo de cartas y las volveremos a barajar para la siguiente, ¿no? Para poder tirarlas con las modificaciones que vayan llevando, ¿no? Y bien pudiéramos concluir esta sesión del maestro espiritual, ¿no? Que más que del maestro espiritual estuvimos hablando de lo que se requiere previo a la búsqueda del maestro. Saber leer, saber escuchar. Exactamente. Ok, pues muchas gracias público encantador y atento, escuchador y lector. Así es. Aquí estamos y luego no estamos. Así es. Amor y paz. Amor y paz.